Las vacunas son, según la OMS, el mayor avance contra enfermedades en el mundo. Pero, existe un grupo de personas, las cuales creen que las vacunas son más perjudiciales que beneficiosas para la salud. A ese grupo de personas, se les llama personas antivacunas. Los antivacunas, a fin de tener argumentos que justifiquen el no vacunarse, fue inventarse algunos que, según yo, no tiene lógica alguna. Uno de los argumentos más usados, es el que, cuando te inyectan la vacuna contra el COVID-19, te implantan un microchip en el cuerpo, para que te puedan controlar. Hay demás argumentos que no mencionaré, ya que no vale la pena mencionarlos, por lo absurdo que puede llegar a sonar, o, bien, porque hablaremos de ellos en un siguiente punto. Muchas personas, tras recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, reportó que, se sentían peor a comparación de cuando le pusieron la primera dosis. La razón de esto tiene un porqué, y eso es, porque es una respuesta común de nuestro sistema inmunitario. Otra razón, es porque la segunda dosis, creo, es más, por así decirlo, potente que la primera, lo que explicaría la reacción de nuestro sistema inmune. La pandemia causó que las parejas que vivían separadas no pudieran verse tan a menudo como antes, por lo que optaron por recurrir a las redes sociales para poder mantener comunicación. Y por el otro lado, tenemos a las parejas que vivían juntas, las cuales, pensaríamos que no tenían problema alguno ya que no estaban separados, pero esto no es así, pues muchas parejas terminaron, debido a que al pasar mucho más tiempo juntos, se dieron cuenta que la otra persona no era como ellos creían. Esto, también pasó con las parejas casadas recientemente, o que tenían unos meses o años de ello, debido, a las mismas razones, el convivir demasiado tiempo juntos. Todos sabemos que el 2020, año en que empezó la pandemia del COVID-19, fue un año lleno de eventos catastróficos, tales como incendios forestales en Australia, la propia pandemia y las muertes que causaba, la casi tercera guerra mundial, etc. Esto, llevó a muchos conspiracionistas, a pensar que el año 2020 era el real fin del mundo, debido a todos los sucesos que estaban pasando hasta el momento, cosa que obviamente resultó ser falsa, pues aún seguimos con vida. Fue entonces, cuando muchos conspiracionistas, inventaron que el maya quien escribió 2012 en el calendario maya era disléxico, y que realmente tenía que escribir 2021, el año en que estamos hoy, causando que se vuelva viral por un tiempo el siguiente video. Esto obviamente es solo un meme, pues ya estamos por acabar el año y el mundo no ha dado alertas o señales que se acabará. Las mascarillas, se han vuelto una parte esencial en nuestra vida diaria, tanto así, que básicamente se ha vuelto otra prenda de vestir, tal como si fuera un polo, o, una camisa. Su uso es muy intuitivo, y es muy fácil de poner, pero, existen personas que, ya sea, por así decirlo, falta de conocimiento, baja capacidad de raciocismo, o por el hecho de la desinformación, utilizan la mascarilla de manera incorrecta, pues muchas personas solo se hacen cubrir la boca, no cubren completamente la mitad del rostro, utilizan mascarillas demasiado grandes y que quedan sueltas, la utilizan como un collar, o la utilizan de una manera, por así decirlo, rara. Estas maneras de ponerse la mascarilla están mal, pues no te protegerá del virus, ya que, o, bien dejas expuesto grandes entradas donde el virus pueda ingresar, o de plano permites que el virus ingrese a tu organismo. Si tú utilizas la mascarilla de alguna de estas maneras, deberías cambiar ese hábito, pues lo único que causarás es que te contagies, y sé que la mascarilla puede dar calor al utilizarla por un tiempo prolongado, pero es mejor sufrir un momento de calor que morir por no utilizar correctamente algo. Los tanques de oxígeno tuvieron una gran importancia durante este período de pandemia, pues, era básicamente el motor de vida de muchas personas infectadas con el COVID-19.
Esto es debido a que, las personas contagiadas no podían respirar bien, o de plano se les dificultaba el hacer esta acción, por lo que necesitaban respiradores artificiales, y junto con ello, tanques de oxígeno para que puedan sobrevivir. Esto no sería un gran problema, si solo fueran pocas las personas contagiadas, pero, lamentablemente esto no es así, pues hay miles de personas en ese estado, lo que llevó al agotamiento de los tanques de oxígeno, o que estos subieran de precio a un ritmo acelerado. Si bien es cierto que los gobiernos de los países dan oxígeno gratis a personas en estado de pobreza media o extrema, esto no es suficiente para abastecer a todas las personas que necesitan mantener a sus familiares y conocidos con vida. El líquido sinovial, también llamado líquido de las articulaciones, es un líquido que se encarga de amortiguar los extremos de los huesos, y reducir la fricción de estos al moverse. En el año 2020, se hizo popular la teoría que, dice que los médicos, roban este líquido de pacientes con COVID-19, para vendérselo, a, la mafia, y, a personas a un precio elevado, debido a su utilidad y función. Otra teoría, es que, este líquido se usaba en industrias como un aditamento extra, o, que incluso con este se fabricaban las vacunas contra el COVID-19. Todo esto surgió a partir de una noticia falsa, donde se veía a una mujer denunciando que unos practicantes médicos le robaron el líquido de la rodilla izquierda. La noticia en sí es real, pero la denuncia fue archivada debido a la falta de pruebas. Lo que no es real, es que haya tenido COVID-19, pues esta noticia es del 2017, y alguien la hizo pasar como una reciente. Si bien es cierto que este líquido tiene una función vital para nosotros, esto no significa que no se pueda sacar del cuerpo. Esto ocurriría, solo si la persona sufre problemas relacionados a la presión de las articulaciones, por lo que sería necesario el sacar este líquido, inyectar otra sustancia para aliviar el dolor. Fake news, traducido, noticias falsas, son noticias que, como su nombre lo dice, son falsas, inventadas, o, sacadas de contexto para aparentar ser otra cosa. Hay muchas noticias de este estilo relacionadas al tema del COVID-19, la pandemia, etc., tal como vimos en los puntos anteriores. Muchas de estas noticias están hechas solo para divertirse, ya que muchas de estas se toman a manera de memes, esto debido al tiempo extra que muchas personas tienen para crear y difundir noticias falsas. Pero, existen noticias demasiado detalladas que, parece ser que son reales, lo que confunde, sobre todo, a las personas mayores, infantes, y, adolescentes, ya que no se informan acerca del tema y creen en lo que ven en internet sin investigar antes. A inicios de la pandemia y la cuarentena, en Netflix, las películas y series con temática viral se volvieron muy populares, apareciendo en la sección de más buscados. La popularidad de esta categoría fue debido a la situación actual que estamos viviendo, y, para de alguna u otra manera, sentirnos identificados o fantasear sobre la idea de cómo sería si este virus fuera como el de alguna película o serie. Aunque esto pueda sonar bien en primera instancia, lo cierto es que no es así del todo, ya que, muchas personas quieren distraerse viendo películas, y olvidar por un momento la situación actual, y el que salga esas recomendaciones, simplemente malogran el buen momento que tenían hasta entonces. Para nadie es un secreto que, al implementarse la cuarentena obligatoria, esto significaba que las personas iban a tener mucho más tiempo para sí mismas, para hacer alguna actividad o pasatiempo favorito dentro de casa. Esto era algo bueno para que las personas pudieran descansar o divertirse, pero, esto no era lo mismo para las empresas cinematográficas, ya que, al no estar habilitados los cines, tenían que sacar su contenido en alguna parte, por lo que crearon sitios de streaming donde publicar sus títulos.
Esto obviamente alegró a todas las personas, ya que podían ver películas o series nuevas desde la comodidad de su casa sin exponerse al virus, lo que causó que este servicio tuviera una gran demanda desde inicios de la cuarentena hasta hoy en día, lo mismo pasando con YouTube, la cual es la plataforma por excelencia para poder ver una gran cantidad de vídeos. Por otro lado, tenemos a las personas que, debido a la cuarentena, buscaban mantenerse ocupados en alguna actividad relajante o divertida, por lo que, muchas más personas optaron por probar los videojuegos, ya sea comprándolos en plataformas, o descargándolo pirata. Cuando inició la epidemia del COVID-19 en la ciudad de Wuhan, muchas personas escaparon de esa ciudad, y del país, debido al miedo que tenían de contagiarse. La mayoría de estas personas resultaron estar infectadas con el virus, lo cual, ayudado a su fácil contagio, y por no conocer hasta entonces los métodos de prevención, y que las personas replicaran el mismo actuar que los habitantes de Wuhan luego que el virus llegara a su país, ocasionó la pandemia a nivel mundial. Esto, aparte de la irresponsabilidad y miedo de las personas, también demuestra lo poco preparados que estamos frente a una nueva enfermedad o virus, ya que, en China se demoraron en cerrar las fronteras, o tal vez sí lo hicieron, pero las personas encontraron otra manera de escapar, cosa que se pudo haber evitado, de tener una mejor seguridad nacional. Las protestas relacionadas al tema del COVID-19 se han vuelto, por así decirlo, comunes durante un periodo de tiempo. Una de las más razonables, fueron las protestas de los médicos que se encargaban de atender a los pacientes con COVID-19, ya que, no contaban con el equipo necesario para poder mantener a estas personas con vida, y ponían su propia vida en riesgo, por lo que, exigían a los gobiernos de sus países, el implementar mejores equipos para tratar a sus pacientes, y darles una adecuada protección a los médicos, para evitar que ellos sean contagiados. Y, por el otro lado, tenemos a los familiares que, lamentablemente perdieron a los suyos durante la pandemia, protestando el por qué no pudieron salvarlos, y, también, acompañado con protestas de personas que no podían ver a sus familiares, debido a que el personal de salud no se lo permitía hacer. Estas protestas, en mi opinión, son justificables, ya que tienen un propósito o una razón para hacerlas, pero, existen otras que, carecen de sentido. Una de estas, fueron las protestas llevadas a cabo en Europa, frente a las nuevas normativas de salubridad impuestas por el gobierno de los países, las restricciones, y, frente a la vacunación, la cual planeaban que sea obligatoria. Esto lo hicieron de manera violenta, ya que destrozaban los lugares donde se llevaba a cabo las protestas, y agredían a la policía, resultando en varias personas heridas, e incluso muertas. Como sabemos, muchos países implementaron la medida de poner una cuarentena obligatoria, esto para evitar que el virus llegue a más lugares, y evitar que la población sea contagiada. La mayoría de las personas hicieron caso a esta medida, pero, existen otras que, lamentablemente no lo hicieron. Estas personas, son, en su mayoría, adolescentes y jóvenes, los cuales, creo, estaban cansados del encierro, por lo que, decidieron romper la cuarentena, saliendo de fiesta o organizando las suyas, las llamadas, fiestas COVID. Obviamente, al no contar con las medidas de prevención, y por no haber una distancia entre las personas, y por la poca importancia que tienen por su vida o el contagiarse con el virus, lo que, generalmente, hace que las personas se contagien con el virus al no importarle su propia vida, y que, ésta, al estar en un espacio cerrado con demás personas, las contagie. La policía ha intentado parar estas fiestas en el tiempo de cuarentena, e incluso hasta el día de hoy, pero esto no es posible, ya que las fiestas, celebraciones, cumpleaños y cualquier evento sin las medidas de prevención, se siguen realizando, y probablemente siga así en el futuro, aún con la llegada de las vacunas.
Las personas más afectadas por la pandemia del COVID-19 son las personas embarazadas y personas que sufren de alguna enfermedad respiratoria, cardíaca, o relacionada a su peso, o a su sistema inmune, los niños y los adultos mayores. En este punto me centraré solo en los niños y adultos mayores, ya que, a mi parecer, son el grupo de personas más afectadas por la pandemia. La razón de esto, es porque, su sistema inmune es, por así decirlo, débil, ya que, en los niños, este no está tan desarrollado, y, en los adultos mayores, este se debilita con el paso del tiempo y se vuelve más lento. Otra razón, es porque, aparte de verse más expuestos al virus, también son los más propensos a sufrir efectos secundarios causados por la pandemia en sí, y no por el virus, tal es el caso de la paranoia de creer que todos están contagiados, tener miedo por no saber qué pasará con el virus, estrés, y la soledad, ya que muchos de los adultos mayores viven en casas propias, alejados de sus hijos, y tristemente muchos de ellos no recuerdan a sus padres. La iglesia, antes de la pandemia, no veía bien del todo el ver una misa a través de internet, de la radio, o, mediante a televisión, ya que la iglesia decía que las personas que veían la misa por alguno de estos medios no estaban siendo partícipe de esta, ya que para que se pueda considerar una misa se necesitaba estar presente en persona, y participar, pero, que, de tener una enfermedad, o, impedimento grave para no poder asistir, sería válido el verla por uno de estos medios de comunicación. Esto era así hasta el año 2020, pues llegó una pandemia a nivel mundial, y las iglesias no querían exponer a sus creyentes y participantes al virus, pero tampoco podían dejar de compartir su mensaje de fe, aún más con la situación actual, ya que muchas personas la estaban perdiendo. Fue entonces, cuando varias iglesias empezaron a realizar misas virtuales, lo cual, si bien antes no se consideraba en sí una verdadera misa, por cuestiones de protección y evitar el contagio, se hicieron varias excepciones para poder hacer llegar su palabra a varias personas. La respuesta, es que sí, sí es posible sobrevivir al COVID-19, esto refiriéndose sin la necesidad de vacunarse, ya que los anticuerpos que poseemos se encargarán de contener el virus. Con esto, no quiero decir que no se vacunen, pues no todos poseemos la misma cantidad de anticuerpos, y estos varían dependiendo de nuestro estilo de vida, así que, lo mejor sería el vacunarse, ya que, más vale prevenir que lamentar. Cuando una persona que ha tenido COVID-19 se recupera, esto quiere decir que su sistema inmunológico es capaz de soportar el virus y eliminarlo naturalmente, y, se puede decir que, se hacen inmunes al virus. Si bien esto es, en teoría cierto, la verdad es que, existen personas que, se habían contagiado con anterioridad, y, recuperado, las cuales, se han vuelto a enfermar, pero siendo poco probable que pase. Esto es debido a que el sistema inmune varía dependiendo del estado en el que nos encontremos, o de nuestro estilo de vida, ya que, este bajará considerablemente si estamos en un estado mental negativo, o, si nos enfermamos muy seguido, ya que el sistema inmune se estará encargando de erradicar esa enfermedad, y, no, otras que nos puede, dar en el camino. Pero el sistema inmune a su vez, se puede elevar manteniendo una buena salud mental y física. Otro factor para que se pueda dar la reinfección, es el hecho de la propia mutación del virus, pero de eso, hablaremos en el siguiente nivel de este iceberg. Es bien sabido que Latinoamérica, no es la región con la mejor economía, ni con la mejor educación, o salud, pero, uno esperaría que, con la llegada de la pandemia, especialmente en el ámbito de la salud, este mejorara significativamente para poder hacerle frente al virus.
Esto, tristemente no fue así, ya que, como vimos en un punto anterior, muchos hospitales no contaban con el equipo médico, ni las medidas de prevención necesarias, y la demanda de pacientes era mayor a la que ellos podían atender, por lo que, muchos hospitales y centros de salud, tuvieron que recurrir a medidas desesperadas, por lo que, empezaron a, por así decirlo, contratar a médicos con poca experiencia, que recientemente se habían graduado, o, que eran practicantes. Afortunadamente, los países latinoamericanos mejoraron su método de trabajo respecto al tratado de pacientes con COVID-19, ya que ahora cuentan con más personal, y, con las medidas y equipos necesarios para atenderlos. Cuando inició la pandemia, muchas personas, que, por lo general, eran conspiracionistas, o, amantes de los videojuegos, pensaban que el COVID-19, de seguir mutando, este podría convertirse en un virus similar al que muestran muchos videojuegos y películas de zombies. Esto obviamente no puede ser posible, ya que, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria, porque causa que la persona infectada no pueda respirar bien, que tenga tos, o, incluso una neumonía. Y no es un derivado de un virus, como, por ejemplo, el de la rabia, por lo que no habría una agresión similar al de los zombies por parte de las personas infectadas. Aún con esto, muchas personas que creían en esto, para poder validar su punto de vista, decían que, las vacunas podían convertirte en un zombie, o algo por el estilo, lo cual, a mi parecer es absurdo, ya que casi la mitad de habitantes del planeta se han vacunado, y no hay noticias o avistamientos de zombies hasta el momento. Muchas personas creen que el coronavirus es un virus que se ha descubierto recientemente, debido a que nunca antes se había mencionado, pero, lo cierto es que, esto es falso, ya que, el coronavirus, existe desde la década de los 60, o, al menos, fue en esa década cuando se descubrió. La razón del por qué antes no se había hablado de este virus, es porque, se creía que este no podía contagiar a los humanos, ya que era poco probable que este virus, el cual, solo se encuentra en ciertas especies animales, mutara a tal grado de poder infectar a los humanos. Este punto puede sonar fuera de contexto, pero, acá la explicación del por qué este se encuentra acá. De vuelta al barrio, para quienes no sepan qué es una serie televisiva peruana, producida por América Televisión, la cual, cuenta actualmente, con 4 temporadas. En el año 2020, se anunció la salida de la 4ª temporada, con un pequeño avance promocional, dando a entender que esta serie ahora pasaría de ambientarse en los años 70, a inicios de los 80. Pero, justo ese mismo año, llegó la pandemia, haciendo que, para no poner en riesgo a los actores, productores, técnicos y demás personas encargadas de llevar a cabo la serie, se suspendiera indefinidamente. Los televidentes, creían que este era el fin de la serie, pero lo cierto era que no, ya que, tuvieron algo de tiempo para poder grabar algunos capítulos y emitirlos. Como la serie ahora iba a estar ambientada en la década de los 80, la cual, es la década del terrorismo, la caída de la economía, inflación y demás cosas por el estilo en Perú, muchas personas estaban interesadas en ver esta nueva temporada. A mediados del año 2020, lanzaron un episodio de Año Nuevo, los televidentes pensaron que iban a recibir el año de 1980, pero, en vez de eso, recibieron el año 2020. Esto obviamente sorprendió a todos, ya que no creían que una serie ambientada en el pasado, se volviera una serie contemporánea. Muchos dicen que, el cambio de época, fue para evitar tocar ese tema del terrorismo y cosas por el estilo, para así evitar revivir, por así decirlo, épocas oscuras del país, pero lo cierto, es que fue debido a las medidas de salubridad, ya que, era más riesgoso el seguir haciendo que esta serie esté ambientada en una época diferente, a comparación de haciéndola contemporánea. La Rosa de Guadalupe, y, como dice el dicho, son series televisivas, originarias del país de México. Se puede decir que, ambos programas, crearon conciencia acerca del COVID-19 y la pandemia, ya que ambos emitieron episodios centrados en esa temática.
La Rosa de Guadalupe, fue quien sacó más episodios, o al menos, es lo que pude ver, ya que, investigando, solo me encontré con 2 episodios de como dice el dicho relacionadas al COVID-19 y la pandemia, siendo estos episodios titulados Más vale atole con risas, que chocolate con lágrimas, y, La medicina cura, el amor sana. Mientras que, en La Rosa de Guadalupe, pude observar más o menos, 5 episodios, siendo estos titulados, Más que aire, covidiotas, La segunda ola pega con más fuerza, El amor está en los astros, y, Las nenis. Mujeres emprendedoras. Desconozco si el programa como dice el dicho emitió más episodios que los que mencioné. Si quieren ver los episodios de estos programas, los links estarán en la descripción. Cuando buscamos en Internet, muertes mundiales por COVID-19, nos saldrá una lista de la cantidad de infectados y muertos por causa del COVID-19. Si seguimos viendo la lista hasta el final, nos daremos cuenta que, en algunos países, como, por ejemplo, Groenlandia, Åland, San Pedro y Miquelón, Islas Malvinas, Macao, Ciudad del Vaticano, Kiribati, y otros, los cuales, parecen no tener muertes, o al menos, no tienen muertes registradas, y en otros, como Turkmenistán, no tienen infectados ni personas muertas registradas. No se sabe si realmente estos países no cuentan con personas muertas a causa del virus, o si solo lo están ocultando. Esto la verdad, es triste, ya que, la pandemia, aparte de causar la quiebra de la economía, dejar sin empleo a varias personas, y provocar muertes por todo el mundo, también causó que, muchas personas que llevaban tratamiento médico para ciertas enfermedades, como el cáncer, el VIH, la esquizofrenia, y demás enfermedades, no pudieron seguir llevando su tratamiento, debido a que la mayoría de los hospitales, al menos en Latinoamérica, dejaran de darle importancia a estas enfermedades, y se centraran exclusivamente en el nuevo virus. Esta acción causó que muchas personas murieran, o volvieran a recaer en sus enfermedades.